Damos paso entonces a la primera mesa redonda, que se centrará en, bueno, sabéis, la jornada intentamos recoger por un lado lo que eran más estrategias y políticas y por otro lado lo que eran experiencias más aplicadas en el terreno local. Esta primera mesa se centra en las estrategias. Como comentaba Elizabeth, tenemos con la suerte de contar con las representantes de la estrategia en el caso del Ayuntamiento de Barcelona y con las 3 estrategias territoriales que están activas en la comunidad autónoma. Cedo la palabra a mi compañera Ainhoa Carcavilla, que es la que va a moderar esta mesa. Les están poniendo los micrófonos eta berehala. Y pronto estaremos con todos vosotros y vosotras para las presentaciones. ¿Ya viene Ainhoa? ¿Sí? Bueno, entzuten zait, ¿está? ¿Se me oye, no? Sí, vale, bien. Perdón, sí. Me falta... Bueno, estos pequeños cambios de último momento, bueno, pero ya estamos, nos adaptamos, por supuesto. Bueno, hola a todos y a todas. Tan inspiradoras. Ahora vamos a ir un poco más a lo terreno, de lo más cercano a un poquito menos. Y bueno, es un placer y un privilegio contar con la participación de representantes de diferentes entidades que disponen de estrategias y de iniciativas en materia de soledades, y poder compartir de esta manera su experiencia y los principales aprendizajes, ¿no? Que es un poco el objetivo de esta sesión. Veo que lo de los micros se está alargando un poco. Bueno, la dinámica consistirá en esta mesa... consistirá en responder a 3 preguntas. Cada una de las participantes contestará a 3 preguntas que permitirán, por un lado, describir brevemente las diferentes iniciativas, las diferentes estrategias para conocer el marco en el que se sitúan, destacar sus elementos clave y, por último, señalar los retos identificados tanto en su desarrollo como en su implantación. Si quedara tiempo, cosa que veo difícil, podríamos hacer, además de estas, otras preguntas, tanto de aquí como de la gente de las personas que nos estáis siguiendo a través del canal de YouTube. Y bueno, si ya las que tengáis el micro, si queréis podéis ir pasando. Sí. Karma Pollino nos acompaña, que es técnico superior de la Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Personas Mayores del Ayuntamiento de Barcelona, que también ha venido acompañada de Magda Orozco, que es la directora, y bueno, les agradecemos a ambas que se hayan trasladado. Por otro lado, también contamos con Patricia Andrés, la jefa de la Secretaría de Servicios Sociales del Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava. Y en breve nos acompañan Lourdes Zurbano Beascoechea, coordinadora del Plan de Transición de Cuidados de Larga Duración y coordinadora sociosanitaria territorial de la Diputación Foral de Vizcaya. Ongi etorri, hementxe, mesedez, bai. Y ya estamos casi todas. Sí, vale. Y ya, por último, ya nos acompaña Raquel San Sebastián. Vale. Raquel San Sebastián, que es directora general de la Fundación Adinberri, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que también viene representada por Ainhoa Becerra, de la misma fundación. Y bueno, pues ongi etorri guztioi, que sí, ya estamos todas, benvinguda. Y bueno, como ya he presentado la dinámica, yo creo que lo mejor es que empecemos ya con las preguntas, si os parece. Entonces, bueno, Magda, perdona, Karma. Karma, empiezo por ti. El Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha en el 2020 una estrategia municipal contra la soledad. ¿Cómo surgió? ¿A quién se dirige y cuál es su misión?
Pues buenos días a todos y a todas. Surgió un poco, creo que como ha surgido también en otros lugares, ¿no? Al darnos cuenta de que estaba surgiendo una nueva problemática de bienestar, de malestar, que no sabíamos muchas veces saber cómo identificar, pero que al final a veces podía estar escondida bajo otras problemáticas, pero que al final dirimimos que se trataba de soledad, ¿no? Y a veces, como coincidió después con COVID, en muchos casos pues la hizo florecer también esta nueva epidemia, también se ha llamado epidemia, que estaba ya antes de la COVID, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y esto? ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo afrontamos este nuevo sentimiento malestar? Y lo primero que hicimos fue un poco mirar hacia afuera y mirar hacia adentro, ¿no? Mirar hacia afuera, vimos que por delante estaba el Reino Unido, que ya tenía un Ministerio de Soledad creado en 2018, y también miramos un poco hacia adentro, ¿no? A ver, y nos dimos cuenta de que, sin saberlo, el Ayuntamiento de Barcelona ya estábamos trabajando desde hacía años, tiempo, para paliar la soledad, con muchos programas y con muchos servicios que en muchas ocasiones, no llevaban el sombrero de la soledad, pero sí que se dedicaban a eso, ¿no? Y por tanto llegamos un poco a la estrategia de soledad reflexionando internamente y mirando hacia el exterior para dar respuesta a este nuevo malestar que se estaba creando y que identificamos finalmente como soledad. Empezamos a buscar datos. Lo primero que tenemos que hacer es decir cómo estamos en Barcelona a nivel de soledad, y los primeros datos nos dijeron que más de 70.000 personas en la ciudad de Barcelona decían, otra cosa es que no lo digan, porque el estigma de que se hablaba aquí existe, decir que no estamos bien pues a veces cuesta, o que nos sentimos solos o solas. Más de 70.000 personas afirmaban directamente, sin tapujos, que se sentían solas en Barcelona a menudo o muy a menudo, ¿no? Entonces esto nos daba unas pistas muy interesantes, muy importantes, ¿no? Este fue uno de los aprendizajes que hicimos, que había personas en Barcelona que se sentían solas y que no solo eran personas mayores. Es más, que las personas mayores no eran las que más solas se sentían, sino que eran las personas jóvenes de 16 a 24 años, ¿no? Por este motivo, porque nos dimos cuenta entonces de que teníamos que tratar la soledad desde un punto de vista de ciclos de vida, ¿no? Por eso recayó en la Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Personas Mayores del Ayuntamiento, para poder darle esta visión general. Tiene una visión territorial, evidentemente, en el ámbito de Barcelona ciudad, en el área urbana. La soledad es un problema urbano, básicamente, y de sociedades de los que decimos primer mundo, hasta donde sabemos, y evidentemente el alcance temporal, pues no queríamos que fuera a corto plazo, sino que fuera más a largo plazo. Por eso tiene un horizonte de unos 10 años, de 2020 a 2030, para intentar hacer servicios y programas más a largo plazo. Muchas gracias. Qué bien, además ajustadas al tiempo, perfecto. Bueno. 2 minutos exactos. Patricia, Araba a punto, ¿cómo surgió y cuál es su alcance, su misión? Bueno, pues yo un poquito voy a reiterar también las palabras que ha dicho ella y un poco la intervención, aspectos que ha incluido Elizabeth en su intervención. En el caso de la Diputación Foral de Álava, ya en 2019 se incluía dentro de los objetivos estratégicos el abordaje de la soledad no deseada. Bueno, la Diputación Foral de Álava desde el Departamento de Políticas Sociales, ¿vale? Con Emilio Solá. Entonces, bueno, comenzó un proceso para elaborar una estrategia territorial para abordar esta problemática. De nuevo vuelve a salir el 2020, es un año yo creo que clave en este tema y que va a surgir en varias ocasiones porque bueno, destapó y dejó mucho más visible todavía el problema que existía y ese reto que existía con la soledad. En el caso de Álava, y por dar 4 pinceladas, en los últimos 18 años se ha incrementado un 106% la población que vive sola. Estamos hablando de cerca de 43.000 personas, el 38% de las cuales son mayores de 64 años. Y a medida que vamos aumentando la edad, cada vez son más las mujeres que son las que viven solas, ¿no? Y ya si nos vamos a mayores de 85 o más edad, estamos hablando de casi un 9%. Sí que es verdad, y vuelve a salir de nuevo, la transversalidad de la soledad no es un aspecto que sea solo único de la edad, de las personas mayores, y sí que es verdad que bueno, en mi discurso igual hago mucha referencia a este aspecto, pero siempre en nuestra estrategia teniendo en cuenta esa transversalidad, ¿vale?
Sabemos que el hecho de vivir sola no implica que la persona se sienta en soledad o que no desee esa soledad. Se ha hablado de la estigmatización, es cierto, es difícil poder llegar a detectarla, no es sencilla, es un aspecto muy complejo, también lo decía Elizabeth en su intervención. Entonces, bueno, pues ya esa detección ya es compleja, ¿no? En el caso de la estrategia de Araba a Punto, en el ámbito territorial, lo que nos hemos centrado ha sido en los municipios y los entornos rurales, ¿vale? Porque ya lo que es la capital pues cuenta con numerosas iniciativas desde el ayuntamiento y desde entidades que bueno, pues cubren estas necesidades mediante distinto tipo de acciones. Entonces, la Diputación lo que ha optado es por ir al ámbito territorial, que ya en sí es complejo porque bueno, pues Álava tiene unas características y una distribución poblacional que bueno, pues lo pone en uno de los retos que hablaremos luego más adelante, ¿no? Supone un reto. Como también decía ya, claro, no partimos de cero, o sea, desde la Diputación Foral, desde las administraciones, desde las entidades del tercer sector, ya se está trabajando desde hace mucho tiempo en la detección, en la intervención de situaciones de soledad no deseada, y entonces nuestra estrategia lo que quiere principalmente es trabajar con una metodología de construcción colectiva, de establecer redes, de poner todas esas iniciativas en común, un poco con el ánimo de que podamos generar sinergias, de que a partir de ese trabajo colaborativo bueno, pues, tengamos un determinado número de conexiones con las que poder ampliar el efecto que tiene la intervención, la cobertura y el impacto que pueda tener y, bueno, pues por qué no detectar distintas áreas de innovación y de mejora. Entonces, bueno, Araba a Punto, que es nuestra estrategia, que tiene como logo un ovillo, una madeja de lana. En este sentido hablamos mucho de tejer y de hilar, de tejer redes. Bueno, pues defiende mucho ese modo de trabajar desde la activación, desde la responsabilidad individual. También mediante la solidaridad comunitaria, se basa en la solidaridad comunitaria, pero siempre sabiendo que detrás de ello hay un apoyo del servicio público. Cuando hablabas del recorrido decías a 10 años vista. Bueno, pues nosotras también hablamos del largo plazo. En nuestro caso, la estrategia inicialmente está pensada para 4 años. Pero bueno, pues intentando poner y sembrar en todos nuestros planes y en todas nuestras acciones, bueno, pues una garantía de continuidad más a largo plazo, ¿no? Dejarlo. Creo que me estás diciendo sí, que ya he llegado al final. Queda para mucho, pero también tiene una página web, está... Bueno, solo comento luego, sí. Muchas gracias Patricia. Ahora aquí el tiempo nos apremia y bueno, las principales ideas. Lourdes, el servicio Etxetik, ¿cómo surgió y qué alcance tiene? Bueno, yo sí que quería comentar un poco que voy a hablar del servicio Etxetik, que por supuesto está en un plan más amplio de transición de cuidados de larga duración y sobre todo que igual, quiero decir que una parte importante está centrada en un tipo de soledad quizá menos estudiada, que es la de los cuidadores, ¿no? Está un poco centrada en eso. Bueno, ¿cómo surgió el servicio Etxetik? Bueno, pues en 2020 también, que todas hablan de 2020, bueno, nos planteamos un reto, que era un reto pues, que consistía en transformar los centros o algún centro de día al uso de los que iban las personas en otro servicio, en el que hubiera personas que viven alrededor de ese centro, son cuidadas en sus domicilios y bueno, pues que podíamos apoyar la permanencia en el hogar con algo de tecnología y teniendo un centro de referencia al que acudir puntualmente. Este era el reto y no sabíamos la solución. Así partió y como no teníamos una solución concreta, pues se inició una consulta preliminar de mercado pues para búsqueda de soluciones innovadoras, sobre todo también porque entendíamos que quizá no había una empresa concreta o algo concreto que nos pudiera dar la solución conjunta, sino que podían ser diferentes. Y bueno, pues se presentaron 30 empresas de diferentes ámbitos, desde pues, grandes, pymes, micropymes, empresas tecnológicas, un poco de todo. Y bueno, se hicieron unas sesiones también para que entre ellos se conozcan, evidentemente, y tal.
Y con las posibles soluciones que daban desde diferentes vertientes, bueno, pues se sacó el primer contrato público, o sea, para adjudicar el primer centro que queríamos hacer de estas características, cogiendo todas las ideas que de todas esas empresas surgieron y haciendo pues lo que nos parecía como primero, que luego vamos aprendiendo, evidentemente. Y bueno, así nació el primer centro Etxetik, que lleva ya más de un año aquí en Bilbao, en Etxaniz. Elegimos para empezar una zona urbana, bueno, con mucha población mayor y cercana, ¿no? Y bueno, pues fue una empresa adjudicataria con una UTE realmente, donde hay pues estas tres vertientes: los que saben de cuidar, los que saben de datos y de sistemas y los que saben de tecnologías. Y ¿qué es esto? Bueno, pues es un servicio que, basado en las nuevas tecnologías que permiten monitorización, prevención y detección de las situaciones, pues bueno, atienden en domicilio y van también al centro, o sea, está combinado. Es un servicio gratuito, compatible con todos los demás servicios, y aquí está el punto, que va dirigido a personas que están en situación de dependencia, pero también a las personas cuidadoras, ¿no? Entonces, bueno, a todas las personas en situación de dependencia, con lo cual la diversidad es muy grande. Y bueno, los objetivos son ese acompañamiento y apoyo de los cuidados y también a todo el ecosistema, ¿no? Y centrando, como luego veremos, también en los problemas de la persona cuidadora, de todas esas dificultades que surgen, de miedos, de desconexión de la otra persona, de sentirse solo en el cuidado. Mejorar la calidad de vida, también bueno, es otro objetivo, retrasar la institucionalización no deseada. Y bueno, pues estrategias de afrontamiento y de disminuir la sobrecarga de las cuidadoras. El alcance en este caso, bueno, hemos empezado en Bilbao, tenemos ya otro en Etxebarri, que también coge parte de Bilbao, la parte más cercana, de Txurdinaga. En junio se va a abrir uno en Zalla, para todo encartaciones, reto de la ruralidad, que han comentado aquí. Y bueno, pues ya están en proceso otro en Basauri y otro en Munguía, y bueno, y para todo Munguialde y en Marquina, ¿no? Bueno, la idea es para el primer semestre del 2024 tener una cobertura del 50% de Vizcaya, ¿no? Y seguir avanzando. Y bueno, pues luego sigo diciendo, porque seguro que ya es el momento. Eskerrik asko. Vale. Raquel, azkenik, Ariak. Muchas gracias, Raquel. Ariak. Ha comentado Patricia de la Madeja, ¿no? La Madeja, efectivamente. eso es. Bueno, pues desde la Diputación Foral de Guipúzcoa y a través de la Fundación Adinberri, bueno, surge la estrategia Ariak partiendo de un estudio denominado Bakardadeak, elaborado por el Instituto Matia a través de la financiación de la convocatoria 2018 Adinberri. Y ese estudio nos arrojaba una fotografía, en este caso de Guipúzcoa, pues muy alarmante, ¿no? Donde venía a decir que el 29,5% de las personas mayores de 55 años se sentía solo, pero solo el 5% reconocía. Antes Elizabeth hablaba del 25%, por tanto, estamos un poco en esas cifras, ¿no? Entonces, bueno, y Dinamarca, por ejemplo, está en un 2,6% en ese reconocimiento, o en un 13,6% de Grecia, ¿no? Como referencias. Entonces, bueno, estaba claro que era un fenómeno que teníamos que abordar y que había un estigma, ¿no? en ese sentido. La misión y los objetivos, el objetivo primordial de la estrategia Ariak es que todos los ciudadanos del territorio tengan a su disposición herramientas, ¿no? Recursos, personas, actuaciones e iniciativas que puedan servirles para esa prevención y ese abordaje de la soledad, ¿no? Y también que cuenten con vínculos sociales y afectivos con significado, ¿no? Y que así puedan tener mayores niveles de participación y vinculación social, algo fundamental. En cuanto al alcance y a quién se dirige, bueno, pues el foco principal está en las personas mayores. Adinberri, la estrategia es hacia las personas mayores y, por tanto, se centra en los procesos de envejecimiento, pero al final se dirige a toda la sociedad, ¿no? La solidaridad intergeneracional vemos que es un elemento esencial, ¿no? Y en cuanto a territorialidad, bueno, parte de Guipúzcoa, pero a nivel de Euskadi, bueno, estamos en el ámbito de Euskadi también a través del Gobierno vasco y con una proyección internacional. Ahora estamos trabajando en un proyecto Interreg Europe, ¿no? Donde también es importante pues, conocer buenas prácticas de otros territorios. Quisiera destacar, y seré breve, Ainhoa, pero bueno, sí que es importante la hoja de ruta que se ha llevado a cabo con esta estrategia, ¿no? Me parece que es importante resaltar pues, lo coparticipada y cómo se ha co-construido esta estrategia.
Iniciamos, como digo, partiendo de ese estudio, pero justo en febrero, un mes antes de la pandemia, en el 2020, pusimos en marcha un grupo motor con el que se trabajó un documento de bases y aunando también y poniendo en valor iniciativas que ya estaban en marcha en el territorio a través de diferentes agentes. En el 2021 se desarrolló un proceso extenso, muy extenso a nivel participativo, que se puso en marcha en las 10 comarcas de Guipúzcoa, en este caso, donde participaron 77 de los 88 ayuntamientos de Guipúzcoa, 98 entidades sociales de ámbito local, 6 OSIs a nivel de Osakidetza y 20 empresas y centros tecnológicos. Como decía, es una estrategia que ha sido muy participada en su construcción y con ella, con las aportaciones recibidas, se terminó de elaborar lo que digamos la estrategia. También nos acompañó SIS en todo ese proceso de manera muy activa, ¿no? Es una estrategia que se enmarca en la iniciativa Etorkizuna Eraikiz, también en la Agenda Guipúzcoa 2030 y, como decía, también en el plan estratégico con las personas mayores de Gobierno vasco, ¿no? Y como vemos también muy alineado con Europa en muchas de las conclusiones que hemos visto, ¿no? Antes. En el 2022, como digo, se hizo después de la estrategia, lo que hicimos fue un proceso también de comunicación y de difusión que cumplía un doble objetivo, devolver, ¿no?, a esos ayuntamientos técnicos, agentes sociales que habían participado en esa elaboración de la estrategia, pero también queríamos difundir y dar a conocer la estrategia a la ciudadanía. Entonces fue también un proceso a nivel comarcal, se hicieron 10 eventos en cada uno de esos municipios y se puso ya en marcha el plan de actuación, la primera agenda y el plan de actuación de la estrategia. Y ahora mismo, en el 2023, hemos puesto en marcha un servicio denominado Ariak Hub, que se componen de un servicio de secretaría técnica, de un servicio técnico y de expertos y de un grupo de reflexión ética que dará apoyo a los proyectos tractores que queremos poner en marcha a nivel comarcal para el abordaje de esta estrategia, en ese plan de actuación. Y luego decir también que se va a poner en marcha este año el Observatorio de las Soledades, porque Adinberri dispone también de una herramienta que se llama SIA, Sistema de Inteligencia Avanzada, cofinanciada también por Gobierno vasco, y entendemos que ahí tenemos que tener un hueco para el abordaje de las soledades de manera muy específica, ¿no? Mira, es que Raquel, yo creo que ya se han apuntado varias cosas, pero aún así ahora queremos centrarnos en cuáles consideráis que son los elementos clave de en tu caso, Karma, de la estrategia municipal. ¿Qué destacarías? Pues básicamente la transversalidad y luego la claridad y la simplificación. Transversalidad, supongo que las compañeras os habéis dado cuenta al empezar a trabajar en soledad que todo es soledad y que la soledad debe abordarse desde cualquier punto de vista. Por lo tanto, también nos dimos cuenta de esto en el Ayuntamiento de Barcelona y empezamos a trabajarla desde todas las gerencias, desde todos los departamentos, buscando complicidades técnicas y políticas y buscando también complicidades externas en entidades sociales y en agentes sociales económicos que estaban también trabajando desde hacía tiempo, algunos y algunas, en soledad, también a veces sin saberlo del todo, sin ser conscientes, ¿no? Esta transversalidad con la que elaboramos la estrategia y con la que seguimos trabajando, aglutinamos 5 esferas de trabajo básicas cuando la elaborábamos. Una académica, creamos el Consejo Asesor Científico contra la Soledad, creada por unas 18 expertos y expertas vinculados a la academia, evidentemente al campo social, de las ciencias sociales, psicología, sociología, antropología, para que nos pistaran, para que nos escribieran artículos. Mira, aquí os he hecho aquí un mercadillo interesante. Aquí está el libro que hemos editado con el Consejo Asesor Científico, que no puedo, por favor, si no se me quita el micro. Eso, que se titula Las soledades, reflexiones, causas y efectos. Es una compilación de artículos de los miembros y miembros del Consejo Asesor Científico que hablan de la soledad desde su propio campo de trabajo y de investigación. Y es muy interesante porque nos empezamos a dar cuenta también de que la soledad tenía que trabajarse no solo desde el punto de vista cuantitativo,
cuantitativo, sino también cualitativo, ¿no? Por eso hablamos ya de soledades, ¿no? Porque, primero, porque nosotras como ciudadanos / ciudadanas la vivimos de una manera distinta todos nosotros y porque también pues, hay muchos tipos de soledades. Una soledad que viene de fuera por factores externos, una soledad interna de cómo nos sentimos nosotros en cada momento, de si nos sentimos útiles, de si en nuestra vida le damos un propósito o vemos que no tiene ningún propósito. Es decir, hay muchos tipos de soledades. La esfera académica. Después intentamos también trabajar en la esfera interna. Creamos en esta transversalidad un equipo de trabajo de técnicos, técnicas, jefes de departamento, de todas las áreas del ayuntamiento para poder darle precisamente esta visión transversal y poderla atacar desde todos los puntos de vista de todos los campos de trabajo del ayuntamiento. Otra esfera muy interesante, muy necesaria, que hablábamos antes del diagnóstico y análisis. Teníamos que saber cosas sobre la soledad. ¿Qué pasaba? ¿Cuánta soledad teníamos en Barcelona? ¿Dónde estaba? ¿Qué nichos de soledad había? ¿No? Descubrir cosas como las personas mayores, sí, pero no solo. ¿Qué pasaba con los jóvenes? ¿Qué pasa con los niños y las niñas? Que no pueden a veces hacer encuestas y no sabemos qué les pasa, pero se sienten solos y solas, lo sabemos también. Diagnóstico y análisis, tercera esfera. Cuarta esfera, una esfera ciudadana. Había que contar también con las personas. Es decir, si vamos a hacer una estrategia para aliviar la soledad de las personas, teníamos que saber cómo se sentían las personas respecto a la soledad. Por eso todo lo que hacíamos lo contrastábamos con diferentes grupos de ciudadanos, organizados o no, ¿vale? Para que nos dieran su opinión, también a través de una plataforma que tenemos en el ayuntamiento que es Decidimos, donde las personas pueden participar en todo lo que hace el ayuntamiento. Y finalmente la esfera internacional. No solo había que mirar hacia adentro, sino también hacia afuera, porque teníamos el Reino Unido que ya estaba caminando, Japón también creó un ministerio en 2021, los países nórdicos tenían un problema terrible de soledad desde hacían ya muchos años, por lo tanto había que crear esas conexiones internas y externas. Por una parte, la transversalidad necesaria, por otra, la claridad y simplificación. Necesitamos que la gente creyera que de verdad estamos trabajando contra la soledad, ¿no? Porque muchas veces dicen, sí, bueno, ahora el ayuntamiento se ha puesto con esto, será una moda, ya pasará. No, hay que creérselo y hay que hacerlo y que la gente se lo crea. Entonces tenemos que ser claros y claras. Creamos 4 grandes líneas estratégicas. La primera, informar, divulgar, explicar a las personas que estábamos haciendo esto y trabajando en serio contra la soledad. Creamos una página web, tenemos un boletín. Allí tenemos un observatorio dentro de la página web donde vamos poniendo todas lo que vamos descubriendo sobre soledad. Hicimos una campaña de comunicación también con el lema Reconectemos, hashtag reconectemos, porque se trata de eso, de reconectarnos y de crear vínculos y de reforzarnos y de conectarnos otra vez, porque parecía que ya lo estábamos, pero lo hemos ido perdiendo por el camino. La segunda línea, aparte de la primera, comunicar, era, lógicamente, servicios, programas, proyectos. Ya teníamos, en este estudio previo que hicimos, teníamos casi 300 programas ya en el ayuntamiento, algunos de ciudad, otros de barrio, de distrito, que ya de una manera u otra abordaban la soledad. Es decir, algunos había que impulsarlos, otros mirar si funcionaban o no y por qué, crear otros nuevos si era necesario, pero no siempre, no íbamos a duplicar servicios que ya teníamos, ¿no? Tercera línea, reestructurar la ciudad. El urbanismo es muy importante. Cómo diseñamos nuestras ciudades, cómo nos trasladamos en ellas, cómo situamos los bancos en los parques para que la gente pueda hablar mejor o no, diferente si los ponemos en línea o frente a frente. Cosas de estas. Reestructurar los equipamientos municipales para que pudieran acoger y detectar mejor a las personas que llegan allí con un problema de soledad, que a veces está disfrazado o puede estar disfrazado por otros problemas. Y finalmente, la cuarta línea también interna. El ayuntamiento teníamos que adaptarnos a los nuevos retos de la soledad. Tenemos que hacerlo ahora y tendremos que hacerlo permanentemente porque la soledad también es variable. Y, lógicamente, también internamente, como trabajadores del ayuntamiento, también somos ciudadanos, personas que podemos sentirnos solos o solas en muchos momentos. Cuando llegamos al ayuntamiento, cuando nos jubilamos, cuando somos padres, madres por primera vez, cuando se nos muere alguien querido, cuando rompemos con la pareja, cuando promocionamos, cuando nos pasan 1000 cosas. Por lo tanto, también tenemos programas internos para ayudarnos a nosotros, como trabajadores, si en algún momento nos sentimos solos y acompañarnos a lo largo de nuestro proceso vital. Básicamente es esto, con la claridad estamos consiguiendo que se sumen muchísimas entidades ya para crear esta estrategia de ciudad. No queremos quedarnos en una estrategia municipal, sino que estamos caminando ya hacia la estrategia de ciudad precisamente porque las entidades lo ven claro, se lo creen y se están sumando al carro.
Gracias, Karma. Muy largo, ya lo sé. Perdón. Bueno, pero muy interesante todo lo que está saliendo. Patricia, de Araba Punto, ¿cuáles consideras los elementos clave? Bueno, pues la estrategia Araba Punto tiene 4 objetivos estratégicos, ¿vale? Vamos a decir, no es exactamente así, pero digamos que de estos 4 años de proyecto de estrategia iremos a uno por año, aunque, bueno, un poco cogido con pinzas porque, bueno, es algo en un continuo, ¿vale? Entonces, bueno, cada uno de estos objetivos estratégicos tiene ya en sí un plan de acción y luego se concreta en una serie de una propuesta de actividades. El primero de estos ejes sería el de fortalecer el apoyo social, Araba.sarea. Aquí las ideas fundamentales, y me repito, pero es la metodología de construcción colectiva, es la sensibilización, es dar a conocer los recursos que ya existen, de recursos de apoyo formal que ya existen, y el fortalecer el apoyo comunitario. ¿Vale? ¿Qué acciones hemos llevado a cabo dentro de este eje estratégico? Bueno, pues se ha creado un grupo motor que lleva constituido desde con marzo de 2021, del que formamos parte pues más de 40 personas que bueno, pues vienen tanto de asociaciones, de empresas, de administración pública, de entidades de voluntariado y bueno, sí que me gustaría mencionarlas porque bueno, quiero también que se vea el potencial del grupo motor. Intervienen en él Cruz Roja, Cáritas, Ascudean, Nagusilán, Batekin, Vivir con Voz Propia, la Red de Mujeres del Medio Rural, la Asociación de Pensionistas, las 4 Torres, colegios profesionales de enfermería, de psicología, de farmacia, Ubicare, está también el Ayuntamiento de Llodio, Cuadrilla de Ayala, representado y luego, bueno, pues por supuesto equipos profesionales forales entre los que podemos destacar técnicas y técnicos de prevención comunitaria, trabajadoras y trabajadores sociales de los servicios sociales de bases rurales y profesionales de animación sociocultural. Este grupo motor lleva trabajando desde entonces, nos reunimos mensualmente y hemos trabajado de una manera colectiva en el diseño de un plan de acción comunitario que inicialmente tenía 12 actuaciones. Concretamente en este año vamos a desarrollar 2 de ellas, que será el Araba.eguna, que es un día celebrativo que vamos a realizar en septiembre, el 23 de septiembre en Laudio, y por otro lado el proyecto de Ovillos, que bueno, pues estamos ahí en su desarrollo y que bueno, va más centrado en lo que es el diagnóstico y la detección de situaciones de soledad. Por otro lado, hemos desarrollado también una herramienta bueno, pues, tecnológica, una guía digital, araba.cumu, que presentaremos en octubre y que recoge todas las iniciativas más de carácter o de interés más profesional, ¿vale? Para poder conocer las iniciativas que se están llevando a cabo a nivel de todo el territorio histórico de Álava y, como digo, pues de momento tenemos 70 recogidas y bueno, pues ahí estarán disponibles también a través de la web de Araba Punto. Por otro lado, y algo que muy reciente e importante, que yo creo que ha sido un hito de interés, es el Foro de Municipios Alaveses contra la Soledad no deseada. El pasado 28 de marzo, 37 municipios, representantes alcaldes y alcaldesas de municipios alaveses firmaron un acuerdo de adhesión a la estrategia Araba Punto. Es importante, existe un compromiso, bueno, el compromiso en 7 ejes de actuación, ¿vale? Lo que es la prevención, la sensibilización, detección, el favorecer entornos inclusivos y amigables, la información sobre los recursos existentes, formación a nivel de profesionales y la generación de empleo con nuevos perfiles profesionales, como puede ser el caso de las tejedoras, que bueno, luego más adelante se hablará, que promueven bueno, la conexión entre las necesidades y los recursos existentes, ¿no? En los municipios, en las zonas. El segundo de los ejes estratégicos, y aquí no me voy a meter mucho porque en la siguiente mesa se va a desarrollar más, es el aumentar las habilidades sociales a través de las escuelas de soledad. Hemos creado 2 bakardadeak eskolak, una en Laudio, en Llodio, y la otra que se inauguró en La Bastida en diciembre, que están ahí rodando, que bueno, pues trabajan en la prevención de las condiciones que puedan suponer la vivencia de la soledad no deseada, ¿no? El evitar el riesgo de que alguien se pueda sentir solo. Bueno, esta creación de las escuelas se quiere hacer una continuidad, para ello se va a crear una guía, estamos con la elaboración de una guía que va a ayudar y apoyar a los ayuntamientos, a los municipios a instaurar estas escuelas en sus propios municipios. Por otro lado,
Y hablando de nuevo de esa transversalidad y que no solo es la idea de las personas mayores, se va a hacer estamos con la elaboración de una unidad didáctica que queremos trabajar en educación secundaria, con alumnado de educación secundaria y trabajando, bueno, pues un poco en lo que es la sensibilización, pero también pensando en lo que es la prevención. Y por otro lado, pues la formación a profesionales sociosanitarios y bueno, pues la creación y el mantenimiento de las tejedoras comunitarias que ya he mencionado. El tercero de los ejes sería el aumentar la interacción social, Araba inclusiva. Aquí lo que se trata es de dar voz, de impulsar la participación de las personas mayores, garantizando bueno, pues, acciones intergeneracionales, entornos amigables, romper la brecha digital y bueno, pues aquí las acciones que llevaremos a cabo, que todavía no hemos iniciado, pero que estamos en ello, acciones de inclusión y reconocimiento, la creación de unos premios ADINA, de concursos de buenas prácticas, el proyecto de convivencia y solidaridad intergeneracional y bueno, el trabajo con los medios de comunicación. Y el cuarto y último eje, que sería el fomentar la investigación y la innovación, Innova Punto se denomina, y bueno, pues como su propio título indica, es apoyar la investigación, el desarrollo de servicios y de productos que ayuden a combatir la soledad no deseada. Bueno, y podemos tener el observatorio a la vez de la soledad no deseada, la organización de una feria o el tener unas becas Innova. Gracias, Patricia. Lourdes, ya nos vamos a... Tiene que dejar, Sí. Yo intentaré para hacerlo esta rápido. pregunta, sí. En la tercera pues, yo creo que vamos a acotar, ya vamos a limitar. Vale, centrando... el servicio Chetic. No, pero bueno, centrando un poquito, sí, me voy a centrar en el abordaje de lo que he comentado al principio, que he traído hoy como algo diferencial, ¿no? Que es el de la soledad de la persona cuidadora, intentando abordar esas situaciones que hemos dicho de restricción de relaciones, de incapacidad de relación con la persona cuidada, la impotencia y a veces carga excesiva que supone el cuidado, miedo a que las cosas vayan mal. Bueno, es un poco lo que en principio las personas cuidadoras tienen. Bueno, ¿cuáles son los elementos clave así muy rápidamente? Bueno, pues que se hace un plan teniendo en cuenta a la persona cuidadora, luego es un plan en el que pues, se pueden abordar todas estas dificultades que tienen, que la tecnología es un medio para estar conectadas, además de ser un apoyo pues, para hacer el plan de cuidados y todos los demás. Una cuestión que valoran mucho, que es que siempre tienen una persona al otro lado, es decir, siempre es la misma persona a la que llaman, con la que contactan y se sienten, que es su persona a la que pueden preguntarle todo, aunque luego hay un equipo de profesionales que depende de la consulta, evidentemente tendrá que intervenir. Algo muy importante que son los grupos de apoyo y talleres que se hacen para personas cuidadoras y que además tanto por los talleres como porque pueden ir, pues hay gente que va allí cualquier día a hacer cualquier actividad. Se construye o se crea una comunidad de iguales, entre iguales, que en talleres y así que se han hecho con personas cuidadoras valoran mucho porque sienten que hay otras personas que están en la misma situación y alguna decía y a veces peor, con lo cual, bueno, pues eso les ayuda. La información y formación pues que van recibiendo también, que les capacita y quita miedos y bueno, pues sienten que pueden afrontar mejor eso. Y también bueno, la posibilidad de hacer algunos respiros, es decir, tienen una bolsa de horas que bueno, dentro de su plan pueden tener pues, para hacer lo que deseen y para poder seguir conectadas pues, con otras personas, ¿no? Con lo que quieran. Y luego, bueno, que al final es un centro de referencia que está en la comunidad, conectado con todos los demás agentes, con los servicios sociales de base, con las asociaciones. Bueno, pues cada centro va haciendo todo lo que, por supuesto, con el sistema de salud, es decir, un poco crear eso. Es verdad que en el primer año que ha estado en marcha el primer centro, bueno, se hizo una evaluación que, bueno, pues es un año y gente que se ha ido incorporando, pero bueno, pues las personas cuidadoras, bueno, una cosa que me parece importante es que el 80% de los domicilios usan la tecnología, o sea, tienen, porque no es imprescindible para este servicio el tener la tablet, o sea, puede ser de forma telefónica, acudiendo y demás, pues el 80% sí que usan y se les forma en ello.
género, que bueno, un 85% de las cuidadoras consideran que tienen más formación, más información y bueno, que eso les da seguridad y que se sienten satisfechas más del 70% porque creen que cuidan mejor. Más del 80%, y esto es fundamental, tienen a quien acudir, es decir, si algo va mal, sé que puedo llamar y encontrar a una persona, y bueno, y más del 75% consideran que pueden cuidar mejor con esto. Y bueno, pues eso les genera satisfacción por un lado y más seguridad. Eskerrik asko, Lourdes. Eta Raquel, azkenik... Raquel, finalmente Ariak. Bueno, la estrategia ARIAC se rige a través de varios principios, pero quisiera destacar algunos de ellos, ¿no? Por un lado, decimos que las soledades es un reto colectivo y por eso es una estrategia mixta, ¿no? Que implica tanto a las administraciones públicas, al tercer sector y las entidades privadas, y así lo hemos visto tanto en el proceso de cocreación como también ahora en el plan de actuación, ¿no? Implicando la visión público-privada comunitaria. Otro principio es que es una estrategia orientadora, pero también orientada a la acción. Es decir, la estrategia recoge una serie de recomendaciones y directrices para orientar luego esos compromisos que se vayan a llevar a cabo, tanto a medio plazo como a largo plazo, pero también sirve de base para, como digo, trabajar esos proyectos tractores que serán transformadores, ¿no? En ese sentido. Y bueno, un poco por mencionar algunos también desde la perspectiva tan transversal que tiene esta mirada de la soledad, ¿no? Tenemos proyectos como Etxelagun con Euskal Herriko Unibertsitatea o Kale Lagun, más desde el urbanismo, también soluciones habitacionales alternativas como el cohousing, ¿no? Intergeneracional. A través del ocio y la cultura también hemos hecho un acuerdo con la Federación de Coros de Euskadi, también llevamos a cabo porque los coros también son pues un punto de encuentro y de convivencia que también pues abordan de alguna manera la soledad, ¿no? Otro de los principios es la adhesión voluntaria, ¿no? También, y no porque hablamos de proyectos y los agentes, pero también como ciudadanía, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y aquí sí que estamos haciendo hincapié en cambiar un poco esa mirada, ¿no? Y que se sumen a este movimiento, ¿no? Para eso en la estrategia se recoge un decálogo con 10 afirmaciones. ¿Y qué supone adherirse? Bueno, pues supone compartir esos valores y esa visión humanista y empática que de ella surgen, ¿no? Y aplicarlos un poco en el día a día, ¿no? En nuestros hábitos cotidianos, de manera que pues identifiquemos esas posibles situaciones de soledad y trabajemos y ayudemos en esas relaciones interpersonales. También está la personalización. Como decíamos al principio, se ha mencionado las soledades, por eso hablamos en plural, son muy subjetivas y son muy de cada uno. Por tanto, hay que tener muy en cuenta a la hora de diseñar esas actuaciones pues el proyecto de vida de cada uno, ¿no? Y promover esa autonomía, esa autodeterminación y ese empoderamiento. Otro principio es el enfoque comunitario y pertenencia a la comunidad, también fundamental, ¿no? Es decir, estamos hablando de vínculos, de relaciones primarias, sobre todo el entorno más próximo, la familia, el vecindario, el territorio. Por tanto, pues hay que hacer comunidades inclusivas, abiertas, que permitan pues ese sentimiento de pertenencia a la comunidad y, por tanto, el enfoque local es fundamental, ¿no? Aquí y en el proceso también ya lo hemos visto, los ayuntamientos juegan un papel muy relevante. En el mapeo que hemos realizado hay más de 600 iniciativas en los 77 municipios con los que hemos trabajado y es verdad que esas actuaciones tienen que ser muy próximas, ¿no? a la persona. El enfoque, he dicho, comunitario y pertenencia a la comunidad. También una estrategia orientada a la prevención, ¿no? Y en ese sentido, sabemos que a través de ARIAC no se va a erradicar ese sentimiento de soledad, pero sí que intentamos o pretendemos, ¿no?, reducir de forma perceptible pues esas situaciones que propician, esos factores que propician esas situaciones o riesgos de soledad. Y por otra parte, pues una estrategia intersectorial y transversal, como decíamos, ¿no? Este abordaje de las soledades concierne a todos los sectores de actividad y a muchos ámbitos de la sociedad. Como decíamos, el urbanismo, la vivienda, el ocio, dentro de los espacios de trabajo, el espacio público, servicios sanitarios, sociales y demás, ¿no? Y en la estrategia, por ejemplo, se recogen 12 actuaciones tipo en los 3 niveles de prevención, primaria, secundaria y terciaria, alineadas con estos sectores. Bueno, ya vemos que van saliendo. ¿Se me oye? No. A ver. ¿Se me oye?
Orain bai, es que ricasco, sí. Bueno, veo que van saliendo ideas compartidas y bueno, nos hemos extendido un poco más de la cuenta, entonces ahora sí que os pediría, por favor, con muchísima brevedad, apuntar los retos, principales retos para el desarrollo, la implantación, dependiendo un poco del grado o la trayectoria que tenga cada una de las estrategias, pero de manera muy sintética, por favor, ya para dar el broche final y apuntar ya los aprendizajes finales. Vale. Sí, porque retos hay muchísimos y evidentemente no tenemos solo tiempo. Apuntamos. 4 titulares: datos, invisibilidad, comunidad y formación. Perfecto. Datos, seguir recopilando datos continuamente. Por eso en todas las encuestas municipales introducimos preguntas sobre soledad, directas e indirectas, para saber de un año para otro cómo vamos, si hay más o menos soledad y en qué lugar estamos. Invisibilidad. Sabemos que hay personas solas en Barcelona, las tenemos controladas, pero sabemos que hay más personas que están solas y no lo sabemos, que son invisibles todavía para nosotros, el Ayuntamiento, porque quizá no están en ninguno de nuestros servicios ni en ninguno de nuestros programas. ¿Cómo llegamos a estas personas? Aquí contamos con las entidades que están haciendo una labor muy importante, con campañas de comunicación y con también servicios que tienen por su trabajo acceso a domicilios, muchas veces como bomberos, guardia urbana y servicios similares. Comunidad, la lucha contra la soledad empieza en los barrios, es decir, recuperar los barrios. Nos hemos desconectado un poco, trabajar con las entidades y los espacios comunitarios a nivel de barrio. Y formación. Tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de soledad. Por eso hemos desarrollado un corpus muy interesante de formación. Se puede descargar gratuitamente en nuestra web, en barcelona.cat/soledad. Nuestros profesionales del Ayuntamiento ya se están formando, también entidades, incluso particulares de la ciudad, se la están descargando y la están utilizando para sus propios conocimientos. Hemos editado guías también sobre cómo detectar la soledad en personas mayores, es esta que tenéis aquí, otra para personas jóvenes, vamos a hacer otra para niños y niñas. Y también estamos introduciendo cláusulas contractuales en los servicios que tengan esta necesidad, que podamos incorporar esta necesidad de formación de las personas que trabajen con nosotros en el Ayuntamiento, para que todo el mundo sepa de qué está hablando cuando hablamos de soledad. Gracias, Carmen. Vale, ya está. Patricia, titulares. Vale. Pues bueno, en nuestro caso yo apuntaba 4 retos fundamentales. Uno ha sido el trabajo, este trabajo colaborativo y el constituir un grupo de trabajo con tantas partes intervinientes, ¿no? Reto, sí, pero también hay que decir que ha sido muy enriquecedor y que ha habido muchas aportaciones. Pero bueno, siempre es un reto esa coordinación y esa gestión de agentes diversos. Por otro lado, lo que mencionaba antes, la propia característica de la población, el territorio a la vez, su distribución de población, bueno, pues nos supone un reto porque no nos valen las mismas medidas para todas las cuadrillas, para todos los municipios. Entonces, bueno, pues ahí hay que buscar un poco el ajuste, porque además otro de los retos es el de los recursos limitados. Entonces, bueno, la apuesta que hemos hecho ha sido la de ir concentrando diversas actuaciones en un mismo municipio para poder posteriormente hacer un poco mejor evaluación de impacto, ¿no? de la estrategia. Y por último, bueno, pues lo que es la sensibilización ciudadana, el compromiso, el cómo llegar al compromiso individual, al compromiso comunitario, a esa sensibilización, pues también en sí es otro reto a superar. Y bueno, pues no me quiero extender más, pero sí que quiero decir que, bueno, retos hay, pero quería agradecer a 3D Social Movement, a Beatriz, a su equipo, a Bea, a Gabo y a Nerea, porque, bueno, la estrategia y todo el proyecto, con sus retos y sus dificultades, está siendo súper llevadera. Estamos logrando unos objetivos, bueno, que a mí me parecen muy importantes y que nos contagian su entusiasmo en todo momento. Luego, además, luego nos contarán además, más, luego van a más contar detalle. ellas Eso también. es. Invitar a todos, a todas a visitar nuestra página web araba.eus, porque ahí está toda la descripción y todos los documentos del proyecto y de las reuniones del grupo motor y de las actuaciones. Y bueno, terminar con lo que es nuestro mensaje. Araba está a punto. ¿Y tú? Es que ricasco, Patricia, esperemos que sí. Lourdes, los principales retos de Chetic.
Bueno, pues uno es el tema de la personalización que se está diciendo y diversificación. Yo creo que es muy importante porque, como hemos dicho, personas en situación de dependencia de todas las edades, con todas las causas que pueden generar esa dependencia, y personas cuidadoras también de todas las edades y muy diversas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ese es un reto, ¿no?, que tenemos. Por supuesto, sistematizar la detección, es el primer año, 2 años casi, pues sistematizar la detección de la soledad y las intervenciones más, incidir más en el enfoque comunitario que hemos dicho, pues bueno, quiero decir que existe conexión, por supuesto, con los servicios sociales municipales, con los servicios de salud, con agentes, como he dicho antes, pero bueno, pues también ponerlo más sistematizado. Y bueno, la información compartida y los datos creo que es algo fundamental, distintos sistemas, diferentes informaciones. Y luego, bueno, el reto de la extensión, como he dicho antes, ¿no?, porque va a ir a sitios muy diferentes. Partimos de la zona urbana, vamos a ir a la zona rural, probablemente que en el de Zalla, bueno, probablemente no seguro, hay que hacer hay que poner otro punto, pues en Carranza, por ejemplo, que hay que descentralizar. Bueno, pues es un reto porque se viene ya en junio, y luego pues todos los demás. Qué ricasco, Lourdes. Azken y Raquel, Por último, Raquel, ¿cuáles serían los principales retos de ARIA, en tu opinión? Bueno, la estrategia de ARIAC tiene 4 líneas estratégicas. Tenemos por un lado la gobernanza y la generación de red, y en este proceso intervienen muchos agentes en el ámbito de la soledad, pero es necesario poder reforzar esas sinergias, esas conexiones dentro de un marco estratégico. Entendemos que es fundamental crear esa red. La segunda línea estratégica es el diálogo público. Como hemos comentado, en estos últimos años se habla mucho de soledad, se escribe mucho de soledad, pero a menudo nos encontramos con discursos estigmatizadores, alarmistas, sesgados, interesados y transitorios, casi como si fueran modas. Y en nuestro caso, a través de esta estrategia, nos gustaría poder contar con un debate público que sea estricto, positivo, no estigmatizador y, sobre todo, que perdure en el tiempo. Ese sería el objetivo. Y la tercera línea estratégica tiene que ver con la innovación y con poder expandir, extender estas iniciativas. Es importante experimentar, poder impulsar proyectos innovadores y poder escalar esos resultados positivos a todo el territorio. La cuarta línea estratégica tiene que ver con la evaluación y el conocimiento. Creo que Elisabeth nos ha explicado muy claramente que todavía nos falta conocimiento. Tenemos un conocimiento muy limitado. Tenemos evidencias sobre cuáles son las repercusiones de la soledad, de las situaciones de soledad no deseada, pero todavía nos falta investigar más, nos falta conocimiento. Y vemos cómo dentro de estas iniciativas innovadoras se puede impulsar la generación de investigación, de conocimiento. El objetivo de esta estrategia tiene 3 objetivos principales, que es construir, como decía, la conversación pública sobre las soledades y romper con ese estigma que existe, reforzar esos vínculos y relaciones interpersonales y, finalmente, pues prevenir, ayudar a prevenir y a superar pues, esas situaciones de soledad, ¿no? En definitiva, lo que buscamos es mejorar el bienestar de las personas y configurar una red para la actuación, la gestión y la gobernanza colaborativa. Así que os invito a que entréis también en la página ariac.adinberri.eus, donde tendréis pues, toda la información y os podéis descargar la estrategia por completo. Es que ricasco. Mila esker denoi, muchas gracias a todas. Yo creo que ha sido muy interesante, inspirador, que hayáis compartido vuestros aprendizajes con el resto y bueno, esperamos que a partir de aquí sigamos trabajando. Mila esker. Y ahora damos paso a...